Muy buenas a todos. El día de hoy les venimos a hablar sobre los Incoterms. El equipo está conformado por David Giraldo Salazar, David Alejandro Duarte Hernández, Juan Camilo Giraldo Cano y Juan Felipe Osorio Puerta. Bueno, entonces, lo primero, ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms son un conjunto de reglas que establecen de forma clara y sencilla las obligaciones que en una compraventa internacional corresponden tanto al comprador como al vendedor en aspectos relacionados con el suministro de la mercancía, las licencias, autorizaciones y formalidades que se deben cumplir en una compraventa internacional. También explican a quién corresponden las operaciones aduaneras en el país de exportación e importación, quién debe ser el responsable de la contratación del seguro y el transporte de las mercancías, lugar y responsabilidades de quien entrega y recibe la mercancía. Momento de la transferencia de riesgos y gastos del vendedor al comprador. La forma de dar aviso a los involucrados en la negociación, el suministro de documentos para la reclamación de mercancías y lo relativo a comprobaciones, embalajes y marcado, entre otros aspectos. Los Incoterms son, por tanto, expresiones del precio de una mercancía en diferentes situaciones y momentos a lo largo del proceso de distribución de una mercancía objeto de comercio internacional. Se debe tener en cuenta que, aunque los precios son diferentes en momento y lugar, eh, siempre suponen el mismo beneficio para el vendedor, excepto cuando éste puede hacerse acreedor de descuentos por volumen, regularidad de la carga y otros aspectos que los intermediarios pueden considerar para el exportador, lo cual es posible cuando el exportador domina el proceso de distribución de la mercancía tanto en su país como en el país importador. Bueno, ¿cuándo se crearon los Incoterms? 2010. El origen actual de los Incoterms se remonta al año 1936, cuando la Cámara de Comercio Internacional, eh, con sede en París, publicó la primera versión de los Incoterms. La intención de la ICC fue la de definir unas pautas de negociación internacional que se pudieran utilizar en todo el mundo y entre países con diferentes reglamentaciones aplicadas en su comercio exterior. Periódicamente y en intervalos de unos 10 años desde 1980, la CCI fue publicando nuevas ediciones de Incoterms para actualizar estos términos de compraventa y adaptarlos al desarrollo del comercio exterior y a las prácticas más habituales en las operaciones de importación y exportación a nivel mundial. ¿Cuáles son las novedades para la versión de Incoterms 2020? Los términos de negociación los estipula la Cámara de Comercio Internacional ICC y cada 10 años cambian o se modifican. Actualmente se trabaja con la última versión que entró en vigor en enero del 2020 y los principales cambios con respecto a la versión 2010 son la regla DAT pasa a ser DPU. Por lo tanto, el punto de entrega puede ser cualquier lugar, no solo un terminal. La segunda sería que se incluye la posibilidad de que los vendedores usen sus propios medios de transporte. La tercera es que las reglas CIF y CIP incorporan dos niveles de seguros diferentes, cada uno con sus propias condiciones de contratación. La cuarta sería que en los envíos bajo FCA, el comprador puede solicitar al transportista un conocimiento de embarque, BL, con una anotación a bordo como prueba de entrega. Eh, ¿Para qué sirven los Incoterms? La razón de los Incoterms es la de definir las obligaciones y las responsabilidades a las que se someten un exportador vendedor y un importador comprador en una operación de comercio exterior. Al ser una regla internacional aplicada a una transacción, imprescindible que en el contrato de compraventa las partes indiquen que aceptan y se obligan a las condiciones que establecen los Incoterms 2010. Por su relevancia en el comercio exterior, todos los actores que intervienen en una cadena de compraventa de una mercancía, exportador, importador, transportista, transitario, agente de aduanas, banco y compañía de seguros, entre otros, deben conocer en profundidad los Incoterms y utilizarlos correctamente para evitar que surjan discrepancias entre las partes. Las principales funciones de los Incoterms son las de delimitar con precisión diversos aspectos importantes en una operación, como el lugar de entrega de la mercancía por parte del vendedor, quien contrata y paga transporte y el seguro internacional,
qué documentos tramita cada parte, quién se hace a cargo de los costes de los distintos tramos de la cadena logística y en qué momento y en qué lugar se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador. Bueno, ¿qué información incluye los Incoterms? En la actualidad existen 11 términos formados por 3 letras cada uno. Cada Incoterm establece pues, las responsabilidades del comprador y del vendedor en aspectos como los gastos de transporte, lugares de entrega, riesgos, seguros, trámites aduaneros. Sin embargo, hay otros datos que no cubren los Incoterms, sino que se deben quedar bien estipulados en otras partes del contrato. Estos son la descripción y el precio de los bienes o de los productos que se comercialicen, los impuestos aplicables, métodos de pago y o mecanismos para resolver los posibles conflictos. Listo. Entonces, ¿cuáles son los Incoterms pues, que están definidos por la Cámara de Comercio Internacional? Como pueden notar, aquí tenemos las siglas de los principales y a continuación procederemos a dar una breve explicación de cada uno de los Incoterms explicando a qué se deben sus siglas. La primera sigla es EXW, significa Ex-Work, o sea, en fábrica. Este Incoterm pues deposita gran parte de la responsabilidad sobre la mercancía en el comprador, quien es el responsable de cubrir daños o pérdidas. A efectos de este término de negociación, la entrega se realiza generalmente en la fábrica o el almacén del vendedor y este no debe responder temas de carga o transporte. Este término es recomendable cuando el exportador no cuenta con mucha experiencia exportadora o cuando el comprador cuenta con la necesidad logística para el manejo de la carga a partir de su entrega y el conocimiento necesario para realizar el despacho en aduana para que se dé pues, la respectiva exportación. Los costos y conceptos que deben tenerse en cuenta al vender con XW son, entre otros, pues, la fijación del precio, que pues, debe ser tenido en cuenta. También otras consideraciones como lo es a nivel comercial, detallista, minorista o cantidades comerciales. También tanto la forma y el instrumento de pago. Y a través de esta puede ser plazo o el tipo de relación comercial que se quiere establecer con el comprador. Donde los costos de intermediarios, cambiarios, entre otros. Aquí podemos ver ya más desglosado pues cómo sería el proceso a través de XW. Luego pasaremos a hablar sobre FCA, que significa Free Carrier o lugar convenido en origen. En las negociaciones realizadas bajo este término, pues el vendedor tiene la responsabilidad de hacerse cargo del pago de los aranceles de la exportación y en caso de que la entrega se realice en la fábrica o el almacén, también será el responsable del proceso de carga. Si la entrega se realiza en la bodega o fábrica del exportador, este deberá cubrir los gastos y correr los riesgos del cargue de la mercancía. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga, pero es responsable de los costos de transporte necesarios para entregar la mercancía en el punto acordado con el comprador. Estos gastos, pues, que pueden ser de carga y transporte interno, y la obligación del vendedor de declarar en aduana para la exportación. Hace la diferencia, pues, básica entre el método, entre el Incoterm anterior y este FCA. Si se mantiene la lista de gastos y responsabilidades definidas en el Incoterm anterior, podemos ver cómo algunas responsabilidades, pues digamos con el diagrama que tenemos, pasan del comprador al vendedor. A continuación tenemos el FAS. De acuerdo con los Incoterms, el vendedor tiene la responsabilidad sobre la mercancía hasta ponerla junto al barco en el puerto acordado entre varias partes durante la negociación. Ya sabemos que esto puede variar con base a los nuevos Incoterms. Los costos de carga y el riesgo durante el viaje estarán a cargo pues, del comprador. Este término solo es aplicable para el transporte marítimo y fluvial. Cuando el exportador utilice este término en la estructura de costos del producto a vender, cambia con relación a los términos que se habían mencionado en XW y FCA. Aquí podemos ver que
FAS significa Free Alongside Ship, que es puerto de embarque conveniente. No, CFR. Bajo este Incoterm, la responsabilidad del vendedor termina una vez que la mercancía haya sido entregada en el buque y hayan sido cubiertos los costos del transporte hasta el puerto de destino acordado con el comprador. En adelante, la responsabilidad pasa a este último. Cuando para perfeccionar la entrega, la borda del buque no ofrece ninguna utilidad por efectos del tipo de medio de transporte o las características propias del producto, es recomendable utilizar el término FSA. Los costos aplicables cuando el vendedor o el exportador deciden vender en esta condición son los mismos que en FAS, pero el vendedor incurre en un nuevo costo, que es el cargue de la mercancía en el barco. Bueno, este término solo puede emplearse en el transporte por mar o por vías navegables interiores, y dado que el vendedor o el exportador es quien paga el flete, se tiende a pensar que la responsabilidad con relación a la mercancía va hasta el lugar del destino. Pero la verdad eso no es cierto, pues una vez expedido el documento de transporte, el nuevo titular de la mercancía es el importador. Cuando la borda del buque, por efectos del tipo de medio de transporte, como ya hemos dicho, no es, o características propias del producto, no es aplicable para personal de entrega, es recomendable utilizar el término CPT. Listo. Otra cosa es que los costos aplicables en este término son básicamente los mismos que en FOE, pero el vendedor debe cubrir además el costo de la estía de la mercancía y los fletes del transporte internacional. Bueno, acá podemos ver en el gráfico las flechas como nos indican, la verde hasta donde el exportador es responsable de los documentos, la roja es responsable el exportador por la mercancía y la azul hasta donde el exportador debe cubrir los costos. Listo, ahora tenemos el término CIF. En este, el vendedor es responsable del pago del seguro y el flete para que la mercancía sea entregada al comprador en el lugar que haya sido indicado por este último. Las mercancías se deben asegurar por su valor con todos los gastos que se hayan producido hasta el momento que se termine el precio. En el comercio internacional es práctica habitual asegurar entre un 110 y un 115% del valor de la mercancía, ya que se estima que en caso de siniestro los costos asociados a la gestión y a la reclamación ascienden casi al 10 o al 15% del valor de la mercancía. El vendedor, en este caso, es quien contrata el seguro y paga la prima correspondiente. Por otro lado, dado que el vendedor o el exportador es quien paga el flete y además el seguro de riesgo de la mercancía, se tiende a pensar que la responsabilidad del vendedor o exportador con relación a la mercancía va hasta el lugar de destino. Esto no es del todo cierto, pues una vez expide el documento de transporte y la póliza de seguro, el nuevo titular de la mercancía es el importador y es quien además el cual debe elevar cualquier reclamación a la compañía de transporte o de seguros en caso de configurarse un riesgo. Bueno, por otro lado, tenemos que este término exige que el vendedor despache la mercancía en la aduana para la exportación y la entrega de la mercancía se perfecciona en ese mismo punto. Es decir, que cuando está sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque. Listo, tenemos que los medios transportadores de la mercancía, como es el caso del tráfico roll-on y roll-off, o en el de contenedores, pueden ingresar sin apoyo de grúas o elevadores de carga al medio de transporte. La borda del buque no es aplicable para funcionar la entrega de la mercancía, entonces es recomendable utilizar el término CIP. Por otro lado, aquí tenemos otro del mismo gráfico, donde nos indican las flechas lo mismo que en el anterior, y cabe resaltar que la entrega de la mercancía se perfecciona cuando se ha sobrepasado la borda del buque, perdón, en el puerto de origen, pero ahora el exportador debe pagar además del flete internacional el seguro de la mercancía. Listo, ahora pasamos al término CPT. Con este Incoterm, el vendedor tiene la responsabilidad sobre la mercancía hasta entregarla al transportista o a una persona designada por el comprador en el lugar de carga. Es también deber del vendedor pagar los aranceles de exportación. Una vez que el transportista o la persona designada reciba la mercancía, la responsabilidad sobre los daños o las pérdidas de este pasa al comprador. Si se utilizan medios sucesivos para el transporte al destino convenido, el riesgo se transmite cuando la mercancía ha sido entregada al primer transportista o a su representante. En este término, se exige que el vendedor realice los trámites para la exportación y puede usarse se puede utilizar, perdón, con cualquier medio de transporte, incluido el multimodal. En este término, el vendedor incurre prácticamente en los mismos costos que en el término de FCA, y la diferencia es que está en que bajo el vendedor debe pagar el transporte principal o internacional
mientras que en el término de CFA, el término corre por cuenta del importador, perdón. La tabla siguiente sugiere los costos acá tenemos la gráfica que viene siendo la misma configuración que las anteriores. Acá tenemos la flecha verde, la flecha roja y la flecha azul. Listo, tenemos ahora el término CIP. De acuerdo con este término, el vendedor tiene a cargo la responsabilidad sobre la mercancía hasta que ésta sea entregada al primer transportista. Además de esto, debe ocuparse de todos los costos por los aranceles de la exportación, la paga del flete y gastos de descarga. Los riesgos los asume el comprador después de dicho momento. Listo. Entonces, en este término, el vendedor solo está obligado a conseguir un seguro de cobertura mínima que generalmente debe cubrir el valor de contrato más el 10%, que es el 110% del que ahorita hablábamos. El término CIP exige que el vendedor despache la mercancía en la aduana para exportación y puede usarse en cualquier medio de transporte, incluido el multimodal. Entonces acá tenemos el mismo gráfico de ahorita, la flecha verde, la roja y la azul, donde la roja nos indica hasta dónde es responsable el exportador por la mercancía, la verde, el exportador hasta dónde es responsable el exportador de los documentos, y la azul, hasta dónde es el exportador responsable por cubrir los costos. Listo, ahora en este término BAT es donde el vendedor ha de pagar los gastos y los fletes necesarios para hacer llegar la mercancía a la terminal. Eso incluye cualquier lugar cubierto o no, muelle, almacén, estación de contenedores, terminal de carretera, ferroviaria o aérea. Entonces, una vez descargada del medio de transporte, la entrega de la mercancía y el despacho pues, en la aduana de exportación en dicha terminal se tiene que hacer en la fecha o dentro del plazo estipulado. El comprador debe asumir todos los riesgos de pérdida o de daño de la mercancía desde el momento en que esta haya sido puesta a su disposición en la terminal de destino. Además, el despacho aduanero de importación corre por su cuenta. Entonces acá tenemos un gráfico que es similar al anterior, en donde se muestran los costos asumidos por el vendedor hasta donde los costos asumidos por el comprador y el punto donde se transmite la responsabilidad. Bueno, entonces continuamos con el DAP. En este, el vendedor se compromete a poner la mercadería despachada en aduana para la exportación, soportando los gastos hasta el momento de ser puesta a disposición del comprador en el lugar convenido del país de importación, en el medio de transporte de llegada preparada para la descarga. El vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos que esta misma conlleva. El comprador ha de pagar cualquier gasto adicional y soportar los riesgos en caso de no poder despachar la mercancía en aduana para su importación a su debido tiempo. Aquí podemos ver también una gráfica de los costos asumidos por el vendedor, los riesgos por el comprador, sus riesgos también, y si depende del lugar de entrega pactado o si es obligatorio. Ahora el término DDP, el vendedor se compromete a poner la mercadería despachada de aduana para la exportación, soportando los gastos hasta el momento de ser puesta a disposición del comprador en el lugar convenido del país de importación. El vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la mercancía hasta aquel lugar, incluso el despacho aduanero de importación. Mientras que el EXW encierra el mínimo de obligaciones para el vendedor, el DDP significa el máximo. El término no debe utilizarse si el vendedor no puede obtener directa o indirectamente la licencia de importación. Tenemos otra vez otra gráfica en la cual podemos observar los costos, riesgos asumidos por el vendedor, por el comprador, y si depende de un lugar de entrega pactado o si es obligatorio. Los psicoterms como tal, ¿a qué dan respuesta? Bueno, aquí tenemos unas cuantas preguntas que consideramos que los psicoterms dan respuesta, que son: ¿cuál de las partes es responsable de los gastos de transporte? ¿Cuál de las partes es responsable de los gastos de seguro? ¿Cuál de las partes es responsable de los gastos de importación? ¿Cuál de las partes es responsable del despacho en aduanas? ¿Cuál de las partes es responsable del transporte y hasta qué destino? ¿Y hasta qué momento se hace responsable de las mercancías cada una de las partes?
En resumen, los Incoterms son la solución a los problemas que surgen dentro del comercio internacional. Si las dos partes de diferentes países interpretan los acuerdos de transporte de distinta manera. Se registraron por primera vez en 1936 y desde entonces se han modificado 7 veces. Cada 10 años se actualizan o se adaptan a las nuevas necesidades. En estos momentos, la versión más reciente que hay en el mercado es la de Incoterms 2020. ¿Cuándo son aplicables los Incoterms? Los Incoterms se utilizan para acordar los términos y obligaciones contractuales más importantes en el comercio internacional. Esto incluye la exportación, la importación y el tránsito de mercancías. Algunos de los puntos que regulan los Incoterms son el contrato de transporte, el seguro sobre la mercancía, la elección del lugar de destino y la transferencia de riesgos o la información sobre la obligación de las partes. Por ejemplo, para envíos a Reino Unido son necesarios, al igual que envíos a Canarias. Si envías al extranjero, también será necesario incluirlos en tu etiqueta de envío. Además de los Incoterms, perdón, en algunas partes también son necesarios otros tipos de etiquetas, como un código HS o un código arancelario a tus envíos internacionales. Y a continuación vamos a mostrar las referencias bibliográficas de donde obtuvimos toda esta información. Muchas gracias. Soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Privado de la misma universidad, magíster en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria y el Colegio de Abogados de Madrid, y doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Particularmente, mi tesis doctoral versó sobre el derecho transnacional y sobre lo que se ha denominado la lex mercatoria. Se ha considerado a los Incoterms como una expresión de lo que se conoce como lex mercatoria, que es un derecho que los comerciantes se han ido dando a sí mismos a través de organismos internacionales y organizaciones privadas internacionales para regular las relaciones comerciales internacionales. Los Incoterms es, digamos, uno de los componentes paradigmáticos de esa lex mercatoria y consiste fundamentalmente en digamos, una compilación que hace de unos términos que ya se usaban en el derecho marítimo antiguamente, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, y que la Cámara de Comercio Internacional reúne con el fin de regular algunos aspectos de la compraventa internacional de mercaderías. Lógicamente estos también se pueden usar en el comercio interno o doméstico, pero la idea era precisamente dotar a las partes de un contrato de compraventa de mercancías de unas soluciones a unos temas puntuales que trabajan los Incoterms. Estos se crearon en 1936 y a partir de allí se han ido variando, se han ido cambiando en ediciones posteriores. La edición actual es los Incoterms 2020, que se publicaron en octubre del 2019. Muy bien. Tienen fundamentalmente 4 funciones, o podemos reducir los Incoterms a 4 funciones principales. Van a decidir el lugar de entrega de la mercancía. Entonces, a través de este término, las personas en el pacto que establece los lineamientos de Incoterms 2020, establece cómo se debe pactar para cada término el lugar de entrega. Entonces, el pacto del término incluye normalmente el lugar de entrega. Entonces, se determina el lugar de entrega, el Incoterm también determina el momento de la transferencia del riesgo del vendedor al comprador. O sea, esto significa cuando el vendedor deja de tener el riesgo de pérdida o deterioro de la mercancía y este ha pasado al comprador. De tal manera que si el riesgo se ha transferido y la mercancía perece o es deteriorada por cualquier hecho ajeno pues a la voluntad del vendedor, entonces el comprador es el que sufre la pérdida. Ya tendrá que reclamar a quien sea responsable del daño, al tercero, o a la naviera o la aseguradora, pero digamos el vendedor pues queda exonerado de responder por esos daños. Y si el comprador ya pagó
y aún así no recibe la mercancía, pero el riesgo ya le había sido trasladado, pues no tiene lugar a reclamar el precio. Entonces, ese es el segundo elemento, el tema de la transferencia del riesgo. El tercer elemento, y que suele ser uno en en que los operadores logísticos ponen mayor énfasis, es precisamente en la distribución de costos y gastos. El Incoterm va a definir qué acciones y qué gastos debe emprender el vendedor y qué acciones y qué gastos emprende el comprador. Entonces los Incoterms distribuyen esto en diferentes momentos. Particularmente hablamos del transporte interno, los gastos y trámites de despacho o de exportación, el transporte internacional y los seguros, los gastos e impuestos de importación y los gastos de transporte hasta el destino final, en el domicilio del comprador o el lugar designado por el comprador para recibir las mercancías. Entonces digamos que cada término, son 11 términos en total, y cada uno va a definir un momento en el que, o un momento en que se transfiere el riesgo y una distribución de los costos y gastos diferente. Igualmente, el otro tema que resuelven los Incoterms es la responsabilidad por los documentos. ¿Qué documentos le debe entregar el vendedor al comprador? Entonces, en los términos usualmente pues suelen indicar cuáles son los documentos básicos que el vendedor debe entregar al comprador y cuándo las partes o el vendedor o el comprador deben concurrir a auxiliarse con el fin de lograr realizar una determinada etapa del proceso de importación. Entonces, ahí tenemos pues la función principal de los términos. Los Incoterms o los términos internacionales de comercio creados por la Cámara de Comercio Internacional, digamos que cada uno son 11 y cada uno se divide en 10 obligaciones, 10 elementos de regulación, 10 elementos para el vendedor, que son las reglas de la A1 a la A10, y 10 elementos para el comprador, que son las reglas de la regla B1 a la B10. En cada una de estas reglas, entonces, se va a regular esos 4 aspectos fundamentales, entre algunos otros temas, digamos, en esa relación, o sea, ya se van a aclarar algunas cosas sobre las obligaciones de notificación, etcétera. Pero hay que advertir algo importante, los Incoterms no regulan toda la compraventa, solo son un aspecto del negocio de compraventa de mercaderías. Por lo tanto, tener un Incoterm no es tener todo el contrato resuelto o acordado. Probablemente las reglas o las demás reglas del contrato tendrán que decidirse con una ley aplicable o se decidirán por la Convención de Viena del 80 cuando esta es aplicable. La Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. Aquí siempre hay un tema polémico, pero que digamos, fundamentalmente los Incoterms se aplican por autonomía de la voluntad. O sea, las partes eligen la aplicación de los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional y, pues, obviamente, acuerdan un pacto de sujeción a estos Incoterms, escogen el término correspondiente, pactan el lugar de entrega que se debe colocar en el acuerdo y además deben indicar la versión de los Incoterms que están utilizando. ¿Se pueden usar otras versiones? La respuesta es sí. Típicamente o lo más recomendable es usar la última versión. Entonces, como decimos, como habíamos dicho, en este momento los Incoterms están en la versión 2020. Probablemente, desde el año 2000 se están revisando cada 10 años, entonces es probable que la próxima edición sea en el año 2030, no obstante, podría caber algún tipo de reforma anterior, precisamente debido a los problemas que están ocurriendo derivados de la situación actual del comercio internacional. Ahora, puede ocurrir también que si las partes no han pactado un Incoterm, los árbitros o los jueces, en un caso que tengan que resolver, pues decidan aplicar el Incoterm o los Incoterms si de alguna manera las partes han hecho alusión a alguna de las expresiones que utilizan estos para su negocio. Por ejemplo, las partes indicaron que el término que iban a usar era FOB, o que el término que iban a usar era CIF, o que el término que iban a usar era FAS. O sea, usaron algunos de los acrónimos que utilizan Incoterms para cada uno de los términos. Como se los indicaba, pues son 11 términos y cada uno tiene una sigla de 3 dígitos con la cual se confecciona el pacto de Incoterms. Entonces, en casos extraordinarios ocurre que los jueces o los árbitros pueden aplicar el Incoterm con el fin de llenar un vacío que las partes dejaron. O sea, porque las partes no pactaron expresamente el término o lo hicieron en forma incompleta o incorrecta o solo aludieron a él.
Otro aspecto interesante es que la legislación de la Comunidad Andina y aplicable en Colombia en relación con la factura para la importación de bienes, para la importación de bienes, establece que las partes están obligadas en la factura a indicar el término de negociación. No indica necesariamente que se usen los Incoterms, pero sí dice que se debe colocar un término de negociación. Por lo tanto, si las partes en el contrato de compraventa han pactado un término, pues deberán reflejarlo en la factura, ¿cierto? Y en general, pues los términos Incoterms pues, no son aplicables a otros contratos que no sean contratos de bienes y particularmente de compraventa o similares a la compraventa, por cuanto pues estos no se adaptan a otros contratos como contratos de colaboración, de prestación de servicios, de publicidad, o sea, otro tipo de contratos a los que no son relativos al comercio de bienes. Y ya fundamentalmente esos son como las líneas generales de los Incoterms. Que asesoren, no conozco casi firmas que lo hagan. En general, los abogados que participamos en el comercio internacional lo hacemos. Particularmente la firma que yo dirijo, que es de Consultores AS, nos hemos dedicado precisamente a asesorar y hemos tenido casos internacionales en los que se han discutido los Incoterms y se han aplicado. Entonces, el tema es, no necesariamente, pues no te podría señalar, pero hay que decir, en Colombia es bastante tradicional, casi que en un 99% de los contratos de compraventa de mercaderías que ocurren en relación con Colombia, todos tienen un Incoterm pactado. Ahí lo importante es precisamente tener los lineamientos claros de en qué consiste el negocio, o sea, cómo se va a desarrollar el negocio. Una vez tenemos los lineamientos claros de cómo se va a desarrollar el negocio, debemos analizar frente a la lista de los 11 términos cuál es el que mejor se adapta a las condiciones del negocio. Hay que mirar también el grado de experticia que tiene el comprador y el vendedor de las operaciones de comercio internacional y cuánto es el control que quieren sobre los costos y gastos. Igualmente, cuál es el riesgo que quieren asumir, o sea, a partir de cuándo están dispuestos a asumir el riesgo de la importación de las mercancías, o sea, el riesgo de pérdida o deterioro de las mercancías. Entonces, por eso, digamos, no hay una fórmula exacta, sino que se debe analizar el negocio con el fin de determinar cuál es el término que mejor se adapta a ese negocio. Una cosa importante que iba a decir, la Cámara de Comercio Internacional con sede en París certifica a las personas para ser asesores de Incoterms. Entonces ellos tienen unos cursos para precisamente preparar a las personas para que sean asesores o para que sean intérpretes de los términos. Actualmente existe publicado el libro de los Incoterms 2020, pero todavía no se ha publicado como los comentarios de los Incoterms 2010. Existía un libro o existe pues un libro disponible en la tienda de la CCI que contiene preguntas y respuestas acerca de los Incoterms que van más allá pues del libro de normas específico que prepara la organización.